Bienvenidos y vamos a compartirles un poco sobre nuestro primer ponente, una verdadera eminencia y nos sentimos honrados de contar con su presencia. Pues bueno, nada más les platico que nuestro invitado viene de Estados Unidos en este momento, pero es más hispano que todos los demás. Entonces, es doctor en teología y sacerdote del Instituto Religioso de Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Ha sido profesor titular de moral especial en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Roma y ha combinado su actividad docente con la pastoral familiar. Ha sido profesor invitado en Madrid, Valencia, en Cotonú, en Salvador de Bahía, en Changanacheri, esto es en India, en Washington, D.C. y por todo el mundo. Entre sus publicaciones se pueden mencionar Guiados por el Espíritu Santo, el conocimiento moral y también obras en colaboración con L. Melina y Juan Pérez Soba como La plenitud del obrar cristiano y Camminare nella luce, prospettive della teología morale a partir de Da Veritatis Splendor en el 2004 y hoy nos comparte la ponencia No solo de sexo vive el hombre. Démosle una gran bienvenida al presbítero doctor José Noriega. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros y a todos los participantes en este congreso, que tiene una magnífica presentación y un magnífico empuje. Le agradezco especialmente al padre Gaspar el haberme invitado a participar en este congreso y a los demás profesores, a Alejandro, la organización de Mitzi, en fin, a todos los profesores de la sección mexicana del Instituto Juan Pablo II. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Yo tengo una relación, una ponencia que tiene un título un poco provocativo, porque el título es No solo de sexo vive el hombre, y hace referencia a un libro que publiqué hace unos años y que se llama así también, No solo de sexo. Me van a permitir que sitúe el porqué de este título. Y el porqué de este título, pues siguiendo un poco la estela del famoso cardenal Biffi en Italia, pues este cardenal escribió hace unos años un libro muy pequeñito y muy sugestivo, porque era un libro en el cual él le llamaba el quinto evangelio, y es que él decía que se había descubierto un quinto evangelio en aquellas grutas al lado del Mar Muerto. Era todo, desde luego, una fábula que él hacía para explicar las dificultades que él veía en su época en el cómo se recibía el evangelio. Y entonces, pues él explicaba cómo algunos textos difíciles del evangelio, pues gracias a este quinto evangelio que se había descubierto, pues eran más claros, se hacían más claros. Entonces, yo siguiendo esa estela, pienso que en ese quinto evangelio que el cardenal Biffi se imagina que se descubrió en aquellas cuevas, pues creo que las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto podían entenderse de una manera más clara. ¿Por qué? Porque la primera tentación hace referencia al bien de la comida, ¿no? El pan, ¿no? Di a esas piedras que se conviertan en panes. Es una tentación imponente, ¿no? Porque quiere el diablo que nuestro Señor use su poder para saciar nuestro hambre. Como si el mesianismo de nuestro Señor fuese saciar nuestras necesidades. Bueno, todos entendemos que verdaderamente aquí nuestro Señor al inicio de su vida pública se encuentra con una bifurcación muy difícil, muy dura. Si sigue la tentación del diablo, pues claro, la sumisión es simplemente saciar nuestras necesidades y no es llevarnos al Padre. Y por eso nuestro Señor le responde de esa forma tan tajante, ¿no? No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Bien, yo creo que esas palabras hoy en día serían que el diablo se acerca a nuestro Señor, se acerca a la Iglesia y le dice a la Iglesia: permite que las personas puedan tener experiencias sexuales satisfactorias. Porque Dios, nuestro Señor, nos ha dado el cuerpo para disfrutar de él y nos ha dado el sexo para disfrutar, entonces permite que las personas puedan tener experiencias sexuales satisfactorias. Y si lo haces así, todos te van a seguir. Si lo haces así, vas a tener éxito, porque lo que la gente quiere es eso, tener satisfacción en su vida. Permite que la gente tenga un acceso fácil al sexo. Al menos no se lo impidas. La respuesta de nuestro Señor sería la misma. No solo de sexo vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, de todo amor que sale del corazón de mi Padre. Con ello nos situamos entonces en una dificultad que nos encontramos en nuestra sociedad hoy en día. Hablar de sexo es una situación un poco embarazosa. Quizá en otras épocas de la Iglesia, pues la Iglesia podría a lo mejor haber insistido en este aspecto. Hoy, desde luego, a nivel de la predicación general de los sacerdotes, desde luego no. Yo no sé ustedes cuántas homilías habrán escuchado hablar del sexo en una forma que uno diga: vaya, pues esto es nuevo, me han dado una luz nueva, me han dado algo, o simplemente de cualquier manera. El sexo es el gran ausente. Hoy encendemos la televisión y vemos sexo por todos los lados. Compramos el periódico, compramos revistas de cultura y de política, encendemos internet y el sexo está por todos los lados, menos en la predicación de la Iglesia. Parece como que la Iglesia tuviese miedo a la hora de afrontar esta gran cuestión. Parece como que el sexo apartara de Dios. Hay un gran filósofo, es Charles Taylor, que escribió en el año 2007 este gran libro, La Era Secular. Este es el segundo tomo, imagínense, en el cual él analiza el porqué de la secularización de la sociedad. Entonces hace un análisis de los últimos 5 siglos. Muy interesante. Pero la solución que da, pues no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque él, viendo la fragilidad del hombre posmoderno y viendo la confusión en la que el hombre actual se encuentra, él dice: mira, no hablemos de sexo, dejemos el tema del sexo para un momento posterior, porque lo que importa es su experiencia religiosa, lo que importa es su vida de fe. Y si acepta la fe y va conociendo a Cristo, poco a poco irá resolviendo esos otros temas. Charles Taylor, que hace esta propuesta, es una propuesta totalmente contraria a la que Juan Pablo II ha seguido. Juan Pablo II empieza su pontificado y los 5 primeros años, todos los miércoles, hablando de sexo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí es que, ciertamente, si presentamos el sexo en una forma, podemos asustar, podemos confundir, podemos insistir en un tema que quizá pues, no es el más importante para la persona cuando está en el inicio de su camino de fe. Pero creo, sin embargo, que podemos ver la cuestión de otra manera. Y creo que es como la vio Juan Pablo II. Y es de esta forma. La nueva evangelización se refiere indudablemente a un nuevo impulso, a nuevos métodos, pero la nueva evangelización toma en cuenta en forma radical la situación en la que se encuentra el hombre. Y esta situación en la que se encuentra el hombre es precisamente de una confusión radical acerca del sentido de la diferencia sexual.
Es decir, ¿por qué Dios nos ha creado hombre y mujer? ¿Tenía un proyecto Él? ¿O esto depende de cómo cada uno lo viva? Cada época, la fe y la predicación y la evangelización, cada época la evangelización ha aterrizado en un modo diferente, porque en cada época había una gran pregunta. Y esa gran pregunta era la que la fe precisamente quería responder, y respondiendo a ella, a través de ella, se ramificaba en todas las demás cuestiones de la vida. De tal manera que en el siglo IV pues estaba la gran pregunta de ¿quién es Dios? Si Jesucristo, si el Logos es hijo de Dios o no. Claro, esta pregunta era la pregunta en todo el siglo IV. Si uno no la afrontaba, pues la predicación no era capaz de ramificarse y de extenderse a todas las dimensiones de la vida. En el siglo V pues estaba la pregunta sobre quién es Jesucristo, si es verdadero hombre como nosotros o no. Cada época tiene su pregunta. En el siglo XVI, pues con Lutero tenemos la gran pregunta de si la gracia nos transforma o no nos transforma. De tal manera que esta es la pregunta en la que la evangelización toca, responde y a partir de ella se ramifica en todo. ¿Cuál es la pregunta en este siglo XXI nuestro? Y es una pregunta que hace referencia al sentido de la sexualidad. ¿Qué sentido tiene en nuestra vida la sexualidad humana? De esta manera, creo que si la Iglesia es capaz de responder con fuerza, con verdad y con belleza a esta gran pregunta de nuestros contemporáneos, lo que permitirá es que la nueva evangelización aterrice bien y ahora se ramifique en todas las dimensiones de la vida. Si la Iglesia no es capaz de responder a esta pregunta, que es la pregunta de nuestros contemporáneos, pues entonces la evangelización se hará irrelevante. Irrelevante. Bien, una evangelización irrelevante es una evangelización estéril, mucho esfuerzo, pero poco fruto. Mientras que creo que si se acepta esta mediación cultural de nuestros contemporáneos, que tienen una pregunta radical que hacernos acerca del sentido de la sexualidad, entonces la evangelización, la nueva evangelización, puede tener un fruto grandísimo. De esta manera, para Juan Pablo II, la nueva evangelización indudablemente tenía una dimensión familiar intrínseca, en cuanto que iluminaba lo que es el sentido de la familia, lo que son las relaciones familiares, lo que es el sentido del matrimonio, pero también en cuanto que el sujeto es la misma familia, el sujeto que evangeliza es la misma familia. Bien, una vez explicado el porqué de este gran argumento, de cómo la solución de este filósofo Taylor no es la adecuada, porque dejar de hablar de la sexualidad lo que hace es que se hace irrelevante la fe en las personas, la fe de las personas. Querría entonces ahora proponerles cómo podemos hablar a nuestros contemporáneos de que no solo de sexo vive el hombre, sino del amor que sale del corazón del Padre. Y como este amor ahora hace el sexo nuevo, hace que el sexo no sea simple experiencia de satisfacción, sino, y les revelo cuál es mi carta, el as que tengo en la manga, cómo el sexo entra dentro del camino de divinización del hombre. Porque esto es lo que pensó el Padre cuando creó a Adán y a Eva, hombre y mujer, cuando nos creó a cada uno de nosotros, hombre y mujer.
es un camino de divinización. A través de la sexualidad, a través de la sexualidad humana, el hombre llega a ser plenamente semejanza de Dios. Saben que en el libro del Génesis, el libro preferido de Juan Pablo II en la escritura, los primeros capítulos, especialmente el primer y segundo capítulo, expresa cómo Dios nuestro Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó. A su imagen lo creó. Bien, hay una diferencia entre el versículo 26, el 27 y el 28 del primer capítulo, porque en el primer versículo 26 se indica: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mientras que en el versículo 27 dice que creó al hombre, hombre y mujer, a su imagen los creó. Ya no se repite la semejanza. ¿Por qué? Porque la semejanza es algo que deberemos conquistar con la gracia de Dios. La semejanza es la plenitud a la que estamos llamados. Mientras que la imagen es algo que tenemos ahora, nos lo ha dado ya Dios nuestro Señor. La semejanza todavía no. La semejanza es la cristificación, es la deificación. Y esa es el camino de la vida. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué Dios nuestro Señor nos ha hecho hombres y mujeres? Porque hacía posible así un amor entre hombre y la mujer, el amor esponsal, que se iba a convertir en un camino de deificación, es decir, de llegar a la semejanza con Dios. Bien, esto es lo que les voy a querer explicar en esta conferencia, de tal manera que entonces entendemos con profundidad que es verdad que no solo de sexo vive el hombre, sino del amor de Dios que recibe y que transforma el sexo y hace que la vida sexual de los esposos se convierta en un camino de santidad. Bien, y quería comenzar expresándoles cómo es verdad que no solo de sexo vive el hombre, que esa necesidad que tenemos en nuestra vida, que es la primera, la de comer, es una necesidad, si no comemos, morimos. Y nuestro Señor ya dice, no solo de pan, sino de toda palabra. Y hay otra necesidad, que no es una necesidad para vivir, sino que sería una necesidad de otro nivel, que es la necesidad sexual, y que esta misma necesidad tampoco es una necesidad para la vida como tal. Bien, y lo querría expresar a través de la anécdota que comenta Plutarco en las vidas paralelas, porque era una situación en un cierto modo similar. Roma, estamos en el siglo I antes de Cristo, Roma está hambrienta. ¿Por qué? Porque no tienen trigo, los almacenes de trigo se han acabado. Y entonces están muy preocupados porque los ciudadanos romanos en Roma no tienen con qué comer y entonces envían a Pompeyo a Sicilia a buscar trigo. Pompeyo, el general Pompeyo, llena las naves de trigo y cuando ya está todo preparado les dice a los marineros: zarpamos para Roma. Y todos los marineros están en el muelle del puerto con los brazos cruzados. Cuando un marinero se cruza de brazos es una situación un poco difícil. Y Pompeyo les dice: zarpamos. Y los marineros le dicen: no, es demasiado arriesgado. Mire la bocana del puerto, mire la mar cómo está encrespada, amenaza temporal. Es demasiado riesgo, nosotros queremos vivir. Pompeyo está viendo la ciudad de Roma, que espera el trigo y que está muriéndose de hambre y que estos marineros no quieren navegar. Y se le ocurre la idea genial: salta sobre la nave, comienza a cortar los cabos
y dice aquella frase famosa: navigare necesse est, vivere non necesse est. Es decir, navegar es necesario, vivir no. Los marineros se miraron entre ellos y saltaron todos a una, terminaron de cortar amarras y zarparon para Roma. ¿Por qué? Esta frase de Pompeyo, que Plutarco refleja, esta frase les hizo entender que el sentido de la vida es más grande que la vida misma. ¿Por qué la cito? Porque el sentido del sexo es más grande que el sexo mismo. Es decir, Dios nuestro Señor nos ha creado en un modo que vivamos un gran amor. Y ese gran amor es el que hace grande el sexo. Es decir, es el sentido de la vida lo que hace que el sexo sea grande y sea hermoso. Si el sexo solamente tiene como sentido la satisfacción, entonces acaba siendo irrelevante en la vida, acaba siendo banal, acaba siendo un sexo agónico, como ha reflejado el filósofo coreano. Bien, ¿cómo encontrar el sentido de la sexualidad? Juan Pablo II nos da una luz decisiva. Y la luz que nos da es que hemos de aprender a leer las experiencias originarias. Hemos de aprender a interpretar lo que es la atracción sexual. La atracción sexual como un deseo sexual, como una emoción sexual, como un afecto sexual, como un impulso sexual, se presenta en nuestra vida a medida que el cuerpo va madurando y se hace relevante la diferencia sexual. Juan Pablo II la explica basándose en ese libro del Génesis, en ese primer encuentro amoroso entre Adán y Eva, cuando Adán, sorprendido en la belleza de Eva, exclama aquel primer canto de amor, que era el primero y por eso era un canto un poco rudo, un poco... Después tendrían que venir muchos poetas y muchos cantantes para ayudarnos a decir las palabras de una manera más bella. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la idea de Juan Pablo II? La idea de Juan Pablo II es que el deseo sexual, la emoción sexual, es como la corriente de un río. ¿Cómo interpretamos un río? Pues es muy sencillo, es viendo a dónde conduce, dónde desemboca y de dónde viene. Y de esta manera tenemos las dos coordenadas clave, el origen y el fin. Juan Pablo II lo que nos está ayudando es a entender cuál es el origen y cuál es el fin de esa experiencia afectiva. Y de esta manera lo que nos está ayudando es a entender la verdad del amor sexual. Juan Pablo II, con ello, y con la exégesis que va poco a poco haciendo del libro del Génesis y lo va aplicando a la vida de la experiencia amorosa de las personas, de esta manera lo que nos ayuda a entender es que en la experiencia amorosa hay una pasividad originaria. Ninguno de nosotros hemos decidido que el sexo sea tan atrayente, tan fascinante. Se iba despertando en nosotros, a medida que nuestro cuerpo maduraba, se iba despertando ese interés por la persona sexuada diferentemente.
De esta manera, entonces, Juan Pablo II lo que nos dice es, mira dónde te conduce. Y mira dónde te conduce esta experiencia. Para él lo que hace referencia es a qué plenitud te conduce. Porque si esa plenitud es simplemente la satisfacción, no aparece porque es una plenitud. ¿Por qué? Porque la satisfacción muere en ella. Y entonces el sexo estaría como una flor que muere con el día. Para Juan Pablo II lo que es decisivo es y serán los dos una sola carne. Es decir, la corriente del río, la corriente del amor sexual, lo que nos lleva es a ser una sola carne, es decir, vivir una comunión de personas. Y la comunión de personas es algo mucho más grande que yo o que la otra persona. Es decir, el sexo nos lleva a algo más grande que nosotros mismos, que es una comunión de personas capaz de engendrar, de formar una familia. ¿Y de dónde viene esto? Juan Pablo II ve que hay una pasividad, no soy yo el que haya decidido que el sexo sea tan atrayente. Y si no soy yo, entonces, si hay una experiencia originaria con respecto a mi libertad, pues ¿qué ocurre? Que ha sido el creador. Y de esta manera Juan Pablo II reconduce con una belleza grandísima a la voluntad del creador la sexualidad humana. La tensión erótica, esa tensión del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, se radica en la sabiduría del creador. Se radica en la voluntad del creador. Lo ha querido así el creador. Bien, tenemos entonces la primera clave interpretativa para entender lo que es la experiencia sexual. La experiencia sexual no se interpreta simplemente por la intensidad emotiva que comporta, sino por la finalización. ¿A dónde me conduce? ¿Y de dónde viene? Bien, pero no basta. No basta. Es decir, podemos verificar cada uno de nosotros las diversas experiencias afectivas y sexuales que vivimos, precisamente porque me conducen o no me conducen a una plenitud. Y este es un criterio decisivo. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una verdad del amor. Pero no basta. Y querría comentar con ustedes la novedad que supone la experiencia amorosa en nuestra vida. Lo quería hacer apoyándome en la reflexión de Juan Pablo II, que hace en su famoso libro Amor y Responsabilidad. Karol Wojtyła, este libro que escribió al final de los años 50 y que en su momento fue verdaderamente novedoso y que continúa siendo una fuente de novedad y un aire fresco, agua fresca. ¿Por qué? Porque en este libro él expresa cómo hay una novedad. Es decir, no basta simplemente el deseo sexual. Es necesario entender la novedad del amor, la novedad del amor como evento que sucede en la vida. Y el motivo de ello es porque es el amor el que justifica la actividad sexual. Si el amor es verdadero, la actividad sexual entonces será una actividad que hace plena la vida. Si el amor no es verdadero, la actividad sexual no podrá plenificar la vida. Bien, y lo quería hacer usando una analogía que una literata, una escritora japonesa pone en un libro suyo que se llama El restaurante del amor reencontrado. Ito Ogawa, en este libro, me explica la vida de Ringo, una chica japonesa que es cocinera en un restaurante turco en Tokio y que tiene un novio.
Y este novio, pues viven los dos juntos y, bueno, pues un día llega Ringo a casa y se encuentra que el novio se ha llevado todo, la ha abandonado y le ha dejado en el salón, que está vacío, está toda la casa vacía, le ha dejado una nota. Y en esa nota le dice: mira, Ringo, han sido unos años maravillosos contigo, pero es que he encontrado una chica más guapa que tú y me encuentro mejor y yo quiero ser auténtico y entonces pues me he ido con ella. Claro, Ringo se lleva una sorpresa tan grande que pierde el habla, pierde el habla. No puede hablar, esas afasias que suceden en la vida ante problemas afectivos tan grandes. Es un problema amoroso que le impide hablar. De tal manera que, bueno, pues ahora la chica se plantea qué hacer y le dice a su madre que quiere volver al pueblo y la madre se lo dice todo por carta, claro, porque no puede hablar. Y la madre le dice: bueno, pues yo te recibo, encantada, fenomenal. Total, que la chica va allí, la madre tenía un establo y le pide el establo para hacer un restaurante en ese establo, transformarlo y hacer este restaurante que lo va a llamar El Caracolillo. ¿Por qué? Porque quiere ser un restaurante un poco especial. Es un restaurante para una mesa solo, es decir, una pareja. Ella dice: yo lo he pasado tan mal con esta experiencia que no quiero que otros matrimonios, otros lo pasen mal, entonces voy a ofrecerles lo mejor que tengo, que es el cocinar. Bueno, pues pone aquel restaurante, El Caracolillo, y el libro pues va siendo las historias de los diversos matrimonios que se acercan a aquel restaurante. Hasta que un día Ringo va a una fiesta a casa de su madre. Ringo no puede hablar todavía. Y un señor le dice: oye, tú, Ringo, tú no conoces a tu madre. Y le dice Ringo: ¿por qué no? Dice: sí, porque tú sabes, tú no sabes casi nada, porque tu madre no ha conocido a ningún hombre. Y Ringo dice: ¿cómo? Pero si yo soy hija de mi madre. Y dice: no, pero es que tú no sabes lo que le pasó. Pues tu madre tenía un novio que era un estudiante de medicina y estando estudiando medicina, pues en el último año se fue a Tokio a hacer las prácticas y allí conoció a una chica y le escribió a tu madre diciendo que se quedaba con esa chica, que cortaba con ella porque... Y tu madre se llevó un disgusto tal y tenía una ansia tan grande y un deseo de tener un hijo, pero tenía un odio tan grande a los hombres que entonces buscó a un hombre y con una pistola de agua viniste tú aquí. Claro, Ringo escuchó esto, se quedó la pobre diciendo: vaya historia, ¿no? Total, que nada, la vida continúa y un día pues su madre le comunica que tiene que ir al médico, que tal, y pues nada, va al médico, le llama a su hija y le dice... La hija no podía hablar todavía, pero sí coger el teléfono, tener el teléfono. Y entonces por teléfono le comunica que tiene un cáncer y entonces pues que tiene que ir al especialista. Va al especialista y que resulta que el especialista era el antiguo novio. Y el novio la ve entrar y le dice: pero ¿qué ha pasado en tu vida? Cuéntame. Pues nada, que tengo este cáncer. Sí, pero tu vida, ¿qué ha sido de tu vida? Pues nada, tuve un hijo de una forma un poco especial y no he tenido nunca ningún marido, nada, no me he casado. Y tú, yo tampoco. Y entonces le dice el médico ahora: pues si estás libre, te caso, nos casamos. Y dice: sí, pero ahora tengo un cáncer, pues te cuido. Total, que nada, se casan y muere la madre al cabo de unos meses. Ringo entra en una depresión absoluta y ¿qué es lo que ocurre? Que todas las noches había un búho en la terraza. De tal manera que esa noche el búho no cantó. Y claro, Ringo se despertó y fue inmediatamente a ver qué pasaba y se encontró que era un reloj búho que tenía debajo una nota. Y la nota era de su madre, en la cual le dijo: querida Ringo, ahora que sabes ya lo difícil que ha sido el origen de tu historia, quería decirte que yo siempre te he querido mucho, pero no sabía cómo expresártelo. Y cuando viniste al pueblo de nuevo, pues tuvimos una muy difícil relación, pero yo pensé que este búho te recordaría
todas las noches que hay alguien que te quiere. De tal manera que Ringo, leyendo toda la carta, que es una carta más larga, la chica entiende el amor de su madre. Y entonces ahora vuelve a querer cocinar porque había abandonado el restaurante. Y a mitad de noche empieza a preparar una gran cena. Y cuando está probándola, le vienen las palabras. Y las palabras que le vienen es bueno, gracias. Es decir, ha sido el redescubrir el amor lo que le ha permitido nombrar las cosas, entender lo que es bueno en la vida y agradecerlo. ¿Por qué lo digo? El sexo tiene mucho que ver con la comida. Son los dos grandes deseos que están enraizados en el cuerpo, el hambre y la libido. Solamente un gran amor da sentido a la actividad sexual. ¿Cómo podríamos entender lo que es un gran amor? Juan Pablo II en este libro, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, él dice: amor es el don de una presencia. Es como el amado está presente en el amante. Un día sucedió, y muchos de los que me escucháis, si narráis vuestra historia, me diríais el día preciso y la hora y el momento. A partir de ese momento, el otro pasó a habitar a vuestro corazón. Y ahora, habitando en vuestro corazón, generó un deseo nuevo, el deseo de una comunión de personas. Hoy en día, ¿verdad? Qué contraste tan grande. ¿Por qué? Porque lo que aparece es que la actividad sexual vale por sí sola, vale por sí misma, vale en cuanto a actividad sexual. Y sin embargo, la historia de Ringo nos ayuda a entender que hay algo más grande, que solamente podemos decir bueno. Los esposos pueden decir bueno, gracias a que hay un amor que lo precede. Y pueden decir gracias. El sexo, entonces, permite que entendamos qué significa bueno en nuestra vida, qué es lo bueno. Es aquello que corresponde con los grandes deseos que tenemos, aquellos deseos que sacan de nosotros lo mejor, aquellos deseos que nos impulsan hacia una verdadera comunión de personas, aquellos deseos que nos impulsan hacia Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que ocurre es que en la actividad sexual los esposos ven la conveniencia de esa actividad con el deseo. ¿Por qué? Porque tienen esa experiencia del placer. El placer es siempre simbólico. Siempre es simbólico. Y el placer lo que está expresando es una comunión de personas. Lo hermoso que es pertenecer a una persona y entregarse a ella. Lo hermoso es que alguien pertenezca a ti y que tú lo puedas recibir. Y que lo puedas hacer en un modo tal, es decir, en un modo sexual, en el que el cuerpo está todo él, en el que la mente está toda ella, en el que el corazón está todo él en esa acción. Bien, la novedad del afecto, entonces, hace que el sexo sea plenamente humano. ¿Por qué los esposos disfrutan cuando se entregan sexualmente uno al otro? ¿Por qué es actividad sexual? No, señor. Porque es la otra persona. Porque es ella, porque es él, sumamente amado. Es alguien que llevan en el corazón y entonces pueden entender lo que es esa comunión del corazón. Bien, en esa presencia del amado en el amante, me gustaría expresarlo mucho más porque es una cuestión tan bella.
es el modo como el amante, como el amado puede estar presente en nosotros. No está solamente presente en la cabeza, no está solamente presente en la imaginación, está presente en el corazón. Esa presencia, el corazón tiene diversos niveles de presencia, de tal manera que está dentro del corazón, pero está dentro, más dentro, está en el interior del corazón, o está todo lo dentro que se pueda, está en la intimidad del corazón. El amado puede estar profundísimamente dentro. Bien, ese corazón que ha recibido una nueva presencia del Espíritu Santo. El día del matrimonio, los esposos tienen una singular efusión del Espíritu Santo. Es Cristo que se acerca a ellos y respira su espíritu en ellos. Y de esta manera los esposos comparten el amor de Cristo. Juan Pablo II, en su encíclica Familiaris Consortio, en el número 13, que es uno de los números más hermosos y más bellos que jamás se han escrito sobre el matrimonio, expresa cómo precisamente es el matrimonio cristiano, esa participación en el amor de Cristo y la Iglesia, es el culmen del amor sexual de los esposos. Y que en esa participación del amor de Cristo por la Iglesia, ese amor conyugal se transforma en caridad conyugal. Número 13 de Familiares Consorcio. Con ello, Juan Pablo II pone juntas dos palabras que aparentemente son muy distintas: caridad y conyugal. Porque conyugal lo entendemos todos, ¿qué significa? Es ese amor que está construido con deseo, con placer, con impulso, con la obsesión del otro, es el deseo de entregarse, es la voluntad de donarse, es el pertenecer al otro. Todo esto lo entendemos muy bien. Y es un amor que está mezclado de elementos corporales, obviamente, y está enraizado en el cuerpo. Bueno, pues Juan Pablo II dice que ese amor ahora es caridad conyugal. Caridad conyugal. Y bien, claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que nos ocurre es que esa otra palabra, caridad, nos es más difícil entenderla. ¿Por qué? Porque la entendemos en el modo protestante. Caridad es ágape, en griego. Y hubo un libro en los años 30 de un famoso teólogo protestante, Nygren, que se llamaba Eros y Ágape, y en el que ponía cómo el Eros era lo propio del hombre, era el amor interesado, mientras que el ágape era el amor desinteresado. Y desde entonces, esta interpretación protestante ha influido muchísimo en la interpretación católica de lo que es la caridad. Porque caridad lo entendemos todos como ese desinterés del amor, ese pensar en el otro, ese altruismo, esa beneficencia, esa benevolencia, pero no vemos el elemento decisivo, que es el que ha visto la teología católica con muchísima fuerza, y es la reciprocidad. La caridad es la amistad con Dios. Es ese amor recíproco. Hemos recibido el amor de Dios y ese amor de Dios ahora es capaz en nosotros de generar reciprocidad, de amarle y vivir así una amistad. Bien, pues si la caridad es una amistad, es la amistad con Dios, ¿cómo entender la caridad conyugal? Y aquí Juan Pablo II entonces nos da la clave decisiva. Y es que es una preciosidad su pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir Juan Pablo II es lo siguiente, es que los esposos, viviendo como amigos y siendo amigos entre ellos, en esa amistad conyugal, por el que todo su ser está relacionado con el otro y reciben al otro y hay esa tensión erótica entre los dos,
siendo esposos, siendo amigos entre ellos, viviendo la amistad conyugal, están viviendo la amistad con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Indudablemente en los sacramentos, en la creación, pero está de un modo absolutamente único en los esposos. Y los esposos participáis del amor de Cristo, no solamente imitáis el amor de Cristo, sino que participáis de él. El mismísimo amor de Cristo se hace presente en vuestro amor conyugal, de tal manera que cuando os amáis, os estáis transformando, os estáis deificando, estáis haciendo posible el camino a la semejanza con Dios. Bien, Juan Pablo II tiene entonces mucho que decirnos. Y pienso que, retomando las cuestiones iniciales, no es cuestión hoy de no hablar de sexo y de dejar el sexo para un momento posterior, no. Es cuestión de ayudar a nuestros contemporáneos a que entiendan que en la verdad de la sexualidad Dios se revela, Dios actúa, Dios transforma, Dios nos atrae hacia Él. De esta manera, entonces, la fe que se predica, la fe que evangelizamos, esa fe no tiene el peligro de un espiritualismo, no es una fe abstracta, sino es una fe encarnada. Creo que nuestros contemporáneos lo que están buscando es una luz sobre la verdad del amor sexual humano. Una luz que les ayuda a entender el por qué Dios ha creado al hombre varón y mujer. ¿Cuál era su proyecto? Juan Pablo II nos da esa luz y Juan Pablo II nos explica que Dios ha creado al hombre varón y mujer porque en el camino del amor esponsal se da la divinización. Muchas gracias a todos.